Muy buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Buenas. Estamos aquí para que Laura nos dé una charla sobre libertad educativa. Este es un acto organizado por el Club de los Viernes, en colaboración con la Plataforma para la Libertad Educativa. El Club de los Viernes es una asociación que está dedicada a promover el liberalismo entre la sociedad civil y que apoya iniciativas del estilo de las que la propia Laura Mascaró promueve en más ámbitos, además de la educación, pero también en la educación. Y la Plataforma para la Libertad Educativa, como su propio nombre indica, es una plataforma que también quiere promover la libertad en la educación. Laura es presidenta de honor de la plataforma. Mi nombre es Pedro Romero, yo soy miembro del Club de los Viernes aquí en Alicante y también de la Plataforma para la Libertad Educativa. Y bueno, Laura, yo creo que la mayoría de los que estáis aquí ya la conocéis. Laura es una activista, podemos decir, ¿no? Que promueve la libertad en el ámbito de la enseñanza, es videobloguera, articulista, incluso también abogada, si no me equivoco, y bueno, la verdad es que es una persona muy activa en el mundo de Internet y en esta comunidad, y nos complace mucho que haya accedido a venir a darnos una charla sobre este tema que tanto nos interesa a todos. Sin más, voy a darle la palabra a ella para que nos cuente su punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias a todos por estar aquí un viernes por la noche, que hay cosas más interesantes que hacer. Disculpad el retraso, he perdido el tren. Pero por suerte había otro porque este sitio está bien comunicado. Voy a empezar aunque supongo que la mayoría algo sabéis de mí, pues voy a empezar por contaros quién soy y qué hago aquí. Los de los niños, si necesitáis salir en algún momento, sentiros libres de entrar y salir cuando queráis. Aunque no he venido a hablar de mi libro, cuando yo doy charlas o participo en algún evento, siempre llevo mis libros para vender. Lo que pasa es que siempre se me olvida decirlo. Y hoy he dicho, pues hoy lo voy a decir en el minuto 0. Así que hay libros, los tiene allí Lucía, que es la presidenta de la plataforma. Cuestan 10 euros cada uno y es la segunda edición de mi último libro que se titula Sin Escuela, que después os cuento de qué va. Lo que pasa es que mis charlas, siempre, no sé si habéis visto ya alguna charla mía, ¿alguno? ¿Sí? Algunos sí, algunos no. Yo procuro hacer charlas muy breves y pasar enseguida al debate y a las preguntas. Porque la libertad educativa es un tema tan amplio y tan complejo que yo puedo estar aquí una hora hablando de una parte de eso y que vosotros estéis interesados en otra parte. Entonces, para que no pase eso y para que todos os llevéis de aquí algo que os interese, incluso algo que podéis aplicar a vuestra vida desde hoy mismo o desde mañana mismo, pues prefiero pasar pronto a las preguntas. Entonces, mis charlas siempre acaban un poco como el Rosario de la Aurora, entonces la gente se empieza a ir y luego digo, ahí van los libros. Así que para que no pase eso, pues ya lo sabéis, que están ahí, que os soy Lucía, y ahora sí os cuento un poquito quién soy y qué hago aquí. Yo tengo 2 hijos que no van a la escuela. Eso es lo primero que tengo que decir siempre porque es lo que a la gente le llama la atención y es por lo que se me conoce y por lo que ha llegado todo lo que ha llegado después. La historia no la voy a contar porque al final a mí cuando me preguntan ¿por qué empezaste a educar a tus hijos sin escuela? Es que en realidad da igual. He conocido a miles de familias, literalmente a miles, porque aparte de todas las que hay en España, he hecho una ruta por América visitando diferentes países y he conocido a muchas familias también de allí. Y al final hay muchísimos motivos, hay casi tantos motivos como familias. Y a la mayoría de ellas, si 5 años después o 10 años después les preguntas ¿por qué haces esto? Te dirán, una cosa es por qué empecé y otra cosa es por qué he continuado y por qué 10 años después continúo haciendo esto. O por qué saqué al mayor de la escuela y al segundo ya ni lo llevé. Entonces, mi historia personal, que mucha gente me la pregunta, es que en realidad da igual. La cuestión es que mi hijo fue a la guardería y a los 3 años y medio lo saqué y nunca más volvió. Y no quiero volver. Entonces, yo cuando empecé no sabía qué iba a pasar. Con un niño de 3 años tampoco te planteas ¿y qué voy a hacer en la primaria? ¿Y cómo va a ir a la universidad? Y esas cosas. Era un poco pasar día a día, mes a mes y ya veremos.
yo la escuela no la descartaba. Eso es algo que quiero dejar muy claro, que cuando hablamos de libertad educativa y sobre todo cuando hablamos de educación alternativa a la oficial, que es el tema que supongo que a la mayoría os interesa, muchas veces parece que es que estamos en contra de la escuela y en contra del sistema, y no, o no necesariamente. Hay familias que sí, pero la mayoría de las familias, me atrevo a decir que cuando optamos por un tipo de educación, digamos, alternativa, ya sea en una escuela de las que se suelen llamar libres o ya sea educación en casa, lo hacemos pensando en nuestros hijos. No lo hacemos pensando en el sistema, ni pensando en una ideología, ni pensando en cambiar el mundo, lo hacemos pensando en nuestros hijos, que al final es en lo que todo el mundo debería pensar, vaya a la escuela o no vaya a la escuela, vaya al privado, vaya al público o vaya donde vaya. Es lo que todo el mundo se debería preguntar. Entonces, la cosa es que como yo era abogada, pues me empezaban a llegar familias que tenían problemas para sacar a los niños del colegio, que los denunciaban, que los llamaban de la Fiscalía Menores, que no sabían qué hacer, y empecé a asesorar a familias. Y después, al cabo del tiempo, empezaron a llegar otras familias que lo que querían era juntarse para crear una escuela, pero que fuera una escuela diferente a las que hay. Y aquí es donde viene todo el meollo de la libertad educativa. Entonces, empecé a trabajar con estas familias para ver cómo podían hacerlo para crear escuelas que fueran escuelas legales, pero que fueran escuelas diferentes de lo que hay. Entonces, la cuestión es que cuando se habla de libertad educativa a nivel legal, que es el más inmediato que nos interesa conocer porque es donde tienes todos los límites de lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, se interpreta en España que la libertad educativa se limita a libre elección de centro, que a veces no es tan fácil y si tenéis hijos en el cole a lo mejor lo sabéis, libre creación de centros, que desde luego es mentira, y libertad de cátedra, que al final también es una cosa que daría para otra conferencia entera, que es muy complejo, es muy complicado y que de todos modos en la primaria y la secundaria prácticamente ni existe. Entonces, la cuestión es que sobre todo trabajando con estas familias, tanto las familias que quieren desescolarizar como con las familias que se quieren juntar para crear otro tipo de centro, es cuando te vas dando cuenta de que normalmente cuando hay un debate sobre libertad educativa, ¿de qué se habla en España? Se habla de la concertada, de la religión y del idioma. Ya está. Ya está. Esto es la libertad educativa en España. Entonces, yo voy un paso más allá. No, es que a mí elegir entre tres opciones no me parece que sea libertad. A mí que me digas, la Constitución te garantiza que tienes libertad de enseñanza. Vale, pero luego eso, ¿dónde se delimita? O sea, ¿qué significa libertad y qué significa enseñanza y qué significa libertad de enseñanza? Y ahí es donde te empiezas a encontrar una maraña de normas, que es raro, una maraña de normas en España, de diferentes niveles, que tienes que leerlas y entenderlas todas y ver cómo se incardinan unas con otras para ver si aquello tiene algún sentido y al final te encuentras que si quieres montar un colegio solo puedes hacer más de lo mismo. Porque los requisitos para montar un colegio, sí, tú tienes libertad para crear un colegio, pero luego llega el señor Estado y te dice, y estos son los requisitos, entonces acabas montando un colegio como el que hay en la esquina, porque no se puede hacer otra cosa. La solución que han encontrado algunas familias, pues unas directamente se han desprendido del Estado y han dicho yo me monto mi cole y si me quieren perseguir que me persigan, pero yo me monto mi cole a mi manera. Y por eso está España plagada de escuelas libres que no están homologadas, que no son oficiales, que no son legales. Pero la gente, los padres, llegamos a un punto en que eso nos da igual. Porque es el niño. ¿Cuántos aquí tenéis hijos? ¿Y cuántos tenéis hijos entre 6 y 16 años? Y a que muchos niños no quieren ir al colegio. Cuando tú les preguntas, no quieren ir al colegio y no quieren hacer deberes y no quieren estudiar lo que les dicen que tienen que estudiar y no quieren sentarse con fulanito. Que en el cole, si te peleas con fulanito, te sientan con él. Esa es su manera de resolver los conflictos y de dar educación emocional. Muy bien. Entonces, cuando tú tienes el drama todas las mañanas en tu casa porque el niño no quiere salir y se agarra a la farola como se agarran algunos, o cuando tú tienes el drama porque tu hijo tiene una necesidad que no solo es que no esté siendo debidamente atendida, es que a lo mejor no está siendo ni reconocida. Porque no es que tu hijo, ¿cómo va a tener altas capacidades si no llega? El yo no lo veo, el famoso yo no lo veo de la tutora que es omnipotente. Entonces llega un punto que los padres decimos, mira, hasta aquí.
O sea, es mi responsabilidad, es mi obligación, es mi vida y la de mi hijo y nadie se va a ocupar de él, nadie le quiere mejor que yo. Entonces, por eso están surgiendo todas estas escuelas y por eso cada vez más hay gente también que decide educar en casa, que dice, de perdidos al río, yo por ahí no paso. Es verdad que también cada vez hay más gente que pasa, no porque haya tenido un problema con el sistema, sino porque directamente ya vienen de un tipo de crianza que no cuadra con el tipo de relaciones que se dan en la escuela. Entonces, cuando tú vienes de criar a tu hijo sin castigos, con respeto, dándole voz y voto en las cosas que le afectan, y de pronto, porque el niño tiene 3 años o porque el niño tiene 3 años o 6 años, lo tienes que meter en un sistema que es todo lo contrario, pues bueno, entonces, ¿qué le estamos enseñando? Es como decirle, no, hay que ser vegetariano, pero luego te llevo a un cole que es paleo. Pues ahí como que hay un conflicto, ¿no? Entonces ya al final los padres deciden que les da igual y que toca coger el toro por los cuernos y ahí estamos. Yo tengo que decir que desde que yo empecé en el año 2008 hasta hoy ha mejorado mucho la situación de la libertad educativa en España, no a nivel legal, no a nivel administrativo, que seguimos exactamente igual. Es más, casi me atrevo a decir que algunos de los cambios que se han hecho, que se proponen, más que arreglar, en el mejor de los casos dejan las cosas igual y en el peor pues lo empeoran, yo creo que sí. Pero sí que a nivel de las familias, que es lo que a mí me interesa, veo que la gente deja de tener miedo. Y eso es lo mejor que podría pasar. O sea, el piensa globalmente, actúa localmente. No hay nada más local que tu familia, nada más local que el individuo. Entonces, actúa. La solución, a mí cuando me preguntan por la solución, es la reforma del sistema. Es que la reforma no la hacen en la carrera de San Jerónimo. La reforma la haces tú en tu casa. Y cuando ya llega un momento en que ya haya demasiada gente que esté haciendo esto y que esté saliendo como están saliendo ahora, porque cuando yo empecé solo salían 2 familias en los medios, los otros no querían salir, había menos que ahora, pero es que encima los que había no querían salir. Ahora hay muchos más. Ahora cuando yo digo, mis hijos no van al cole, todo el mundo ha leído algo, ha visto un documental, le suena, incluso conoce a alguien. Cuando empecé, me miraba, bueno, a mi hijo le dejaron invitar a cumpleaños, como si fuera un apestado. Te miraban rarísimo y te decían, pero eso se puede, pero ¿cómo? Pero no puede ser, pobre niño, no va a aprender nada. No, ya en el cole aprenden tanto que vamos, madre mía. Entonces, en ese sentido, yo sí que soy optimista y tengo esperanza porque veo sobre todo que la gente ya no espera o no espera tanto que venga el ministro a solucionarlo con una ley. Que yo creo que ese es el gran problema de este país, de la mayoría de países occidentales, es el que siempre creemos que la solución es salir a la calle con la camiseta verde, recoger firmas en change.org e intentar cambiar las leyes. Y no, muchas veces el cambio tiene que venir desde abajo. Entonces, ¿a mí de qué me sirve una constitución que garantiza la libertad de enseñanza si luego la libertad de enseñanza es lo puedes llevar al cole que quieras, de todos estos que son calcaditos uno con otro y a lo mejor es que no hay plaza en el que tú quieres y entonces te fastidias, se acabó tu libertad educativa. Pues sí, puedes crear un colegio, pero mira cuántos requisitos. Mira, acabarás creando el mismo que ya existe, entonces ¿para qué te vas a molestar si tienes que hacer lo mismo? Y por eso la solución de las escuelas libres que deciden homologarse, que es lo que yo creo que deberían hacer todas, es homologarse como centros extranjeros. Porque ahí es donde hemos encontrado el hueco. La ley siempre deja un hueco que puedes aprovechar a tu favor. Esa es la función. ¿Qué hace un abogado? Pues encontrar los huecos en las leyes para aprovecharlos a tu favor. El hueco es este. Los colegios extranjeros no están sometidos a la misma normativa que los colegios españoles. Entonces, ya que un colegio español es como todos los que hay, vamos a ver cómo lo hacemos para crear un colegio extranjero. Y resulta que ahí sí tienes libertad. Y por eso cada vez hay más de esos colegios. Hay, no sé si me dijeron el otro día que había 500, yo creo que hay más entre los legales y los no legales. Hay muchísimos más y además empiezan a ser conocidos. Y ya no es algo ni de gente radical, ni de gente hippie, ni de gente elitista, ni nada de eso. O sea, es gente completamente normal. Igual que el homeschooling, que mucha gente dice, no, pero claro, esto es para millonarios. Pues dime dónde están mis millones, pues que no los encuentro. No, somos gente normal y hay gente de todo tipo.
de derechas, de izquierdas, ateos, religiosos, de pintores de brocha gorda, empresarios, médicos, de todos, hay literalmente de todo. Entonces, dicho esto, que es mi exposición sobre la libertad educativa inexistente en España, aunque luego yo siempre animo a buscar esos huecos que te dejan las leyes, pocos es verdad, pero bueno, alguno hay. Yo quiero que, por favor, me digáis qué esperáis vosotros de esta charla, si preferís que hablemos del sistema realmente, si queréis hablar del cheque, si queréis hablar de la concertada, si queréis hablar de los currículums, o si queréis hablar de escuelas libres, de homeschooling, de qué queréis que hablemos, porque tiempo para todo no vamos a tener. Os pido que cuando queráis hacer preguntas, si sois tan amables, levantéis la mano y José María os acerca al micrófono, porque así grabamos también el audio de la conferencia. Gracias. Hola, Hola. Muchas gracias por todo tu trabajo. Yo quisiera que nos cuentes algo sobre el aprendizaje natural. Bueno, supongo que cuando dices aprendizaje natural te refieres a algo parecido al unschooling, ¿no? Como donde no intervenimos prácticamente para nada. Yo llegué a esto un poco sin buscarlo. De hecho, yo creo que en realidad si uno aprende... Lo que decía María Montessori decía, no me sigan a mí, sigan al niño. Si se levantara la cabeza se volvía a morir la pobre mujer. Sí, porque la gente la ha cogido a ella y la ha cogido como un dogma y ya están mirando más a ella que al niño. Yo creo que si uno de verdad aprende a mirar al niño, el niño te guía. Y creo que no hay dos niños que necesiten lo mismo. Y los que tenéis más de un hijo, lo sabéis. Entonces, yo por eso cuando hay discusiones sobre métodos educativos, es que todos pueden ser buenos en determinado momento, en determinadas circunstancias y para determinadas personas. Entonces yo, por ejemplo, cuando mi hijo era pequeñito y yo empecé a investigar y empecé a leer sobre diferentes métodos, y a mí me encantaba la educación clásica, porque me parecía que tenía mucho sentido, porque es prácticamente el único método que yo encontré en el que todo tenía un porqué, todo tenía sentido. No era como otros que me parecían más un poco, cogiendo un poco de aquí, un poco de allá, como que les faltaba algo que lo uniera a todo. Y en cambio la educación clásica, además, hombre, funcionó durante muchos siglos, ¿no? Algo bien harían. Pero eso con mi hijo no funcionaba. Entonces yo llegué al aprendizaje natural. Es cierto que hay gente que llega desde el principio porque ya es como intuitivo. Para mí no fue así, para mí fue a base de chocar con mi hijo. Y que al final me rendí. Dije, bueno, pues lo voy a dejar y a ver qué pasa. Tengo que decir también, así es también como llegué al tema de no limitar la tecnología, llegué por pura casualidad. Tengo que decir que yo, cuando nació mi hijo mayor, que a día de hoy tiene 12 años, yo era madre soltera y era trabajadora autónoma, o sea, lo más de lo más. Entonces, claro, había ciertos momentos en que yo no tenía ni energía ni ganas de tener ciertas peleas con él, ni de tratar de hacer las cosas a mi manera, porque me ponía el agotamiento. Y decía, pues para un rato que estoy con mi hijo voy a disfrutarlo. Y mira, si aprende a sumar más tarde, pues aprenderá más tarde. Y si no aprende esto, pues no aprenderá esto. Y ya está. Fue pura supervivencia. Pero vi que aquello funcionaba. Y vi que cuando tú esperas el momento adecuado, el niño aprende en 2 horas lo que en el cole tarda 2 meses. Y eso los adultos lo sabemos. O sea, todos estáis aquí y vais a aguantar 1 hora y media porque estáis porque queréis y supuestamente os interesa el tema. Pero en cuanto uno desconecta porque ya le aburre, lo que quiere es irse. Pues el niño no es diferente. El niño también quiere irse. Entonces yo fue a base de ver, obviamente también iba leyendo. A mí me ayudó mucho leer blogs de otras familias que estaban haciendo esto. Y leer a gente que ya tenía hijos mayores y que te decía, no, es que mi hijo tiene 20 años y ahora es así, y así, y hace esto y hace lo otro, y hemos tenido estas dificultades y las hemos superado a mí. Entonces, también leí a John Holt, que es un básico de la educación libre, hay que leer a John Holt. Es difícil de encontrar en español, pero si sabéis inglés, no dejéis de leerle. Y él siempre decía, todo lo que yo digo se resume en 3 palabras, que es confía en tus hijos. Confía en tus hijos, que es muy difícil. Porque tienes toda la presión de toda la sociedad y a mi hijo sus amigos lo examinaban. Según lo que ellos hacían en el cole, cuando veían al mío le decían, ¿y tú sabes cuánto es 100%? Y mi hijo igual ni lo sabía, ni lo necesitaba saber en ese momento y oye, igual de otra cosa sabía más que el otro. Pues, ¿para qué vamos a estar compitiendo y comparando?
Entonces yo llegué así, yo creo que sí puede funcionar para todo el mundo, pero que tienes que estar muy atento a lo que tu hijo te pide. Yo he conocido niños también que necesitaban cierta estructura. Tampoco digo, igual que no digo que el homeschooling sea lo mejor para todo el mundo, tampoco digo que el unschooling y que el aprendizaje natural sea lo mejor para todo el mundo. Creo que es fundamental dos cosas, ver qué te pide el niño y qué necesita el niño, y ver también en qué punto del camino estás tú. Porque si yo hace 12 años hubiera tenido que lanzarme a hacer unschooling radical como hago ahora, no habría salido bien, porque yo no estaba en ese punto. Entonces es un poco el bailar un poco toda la familia para ver en qué punto estamos. Como todas las que me escriben, ¿y cómo convenzo a mi marido? Es que no se trata de convencer a tu marido. Es que estáis en puntos diferentes. ¿Y por qué estás tú aquí y te has dejado a tu marido ahí atrás? ¿Por qué tú has hecho un camino sola? Porque suelen ser ellas. Y no has llevado a tu marido contigo. Y ahora lo quieres convencer para que salte de golpe. Lo que tú igual llevas 3 años cocinando a fuego lento. Hombre, no es justo. No es justo. Vuelve para atrás, le coges de la mano y le acompañas para que vea todo lo que tú has descubierto. Pero no, la gente quiere el ¿cómo le hago el clic? No, ¿cuánto has tardado tú en hacer el clic? Hay gente que ha tardado mucho. Las mujeres suelen empezar antes. Y luego me llegan a mí, ¿cómo convenzo a mí? Y además me preguntaban a mí, que era como, yo no he tenido que convencer a nadie, o sea, no sé a quién le estás preguntando eso. Así que creo eso, yo sí abogo totalmente por el aprendizaje natural. Ojo, que eso no significa no hacer nada, que mucha gente piensa que el aprendizaje natural y que el unschooling es, yo no hago nada y como el niño va a aprender solo y va a ir a su ritmo, pues allí, no, eso es abandono y eso es negligencia. Entonces hay que saber hasta dónde estar y dónde empezar a intervenir y dónde soltarlo. Y eso se aprende con la práctica. Muchas gracias. Es que igual a veces empiezan proyectos escuchando al niño, intentando a que él no entrar en la culpabilidad cuando a veces al intentar escuchar al niño se comienzan muchos proyectos y luego, claro, aceptar que van quedando a veces por principio, por la mitad, sin entrar en la culpabilidad. Yo muchas veces empiezo un libro y si veo que no me aporta nada o que no es lo que esperaba, yo lo dejo, yo no me obligo a acabarlo. En cambio el niño no, si ha empezado tiene que acabar porque tiene que aprender que hay que acabar las cosas. No, pues para mí en la vida ha sido muy importante aprender a decir, pues hasta aquí y esto se queda a medias y ya no pierdo más tiempo en esto porque no me está aportando nada. Y los niños en eso son muy inteligentes, y muchas veces cuando un niño te dice que no quiere seguir, de verdad es que no quiere seguir. También hay una técnica que yo utilizo, que es decir siempre que sí. No sé si me habéis oído hablar de eso alguna vez. Yo a mis hijos por norma les digo siempre que sí, a todo. Y con eso consigo, primero, que no me pidan cosas que no quieren, porque saben que les voy a decir que sí. O sea, a menos que sea me quieren tirar por ahí, ¿sabes? O sea, el límite es un poco este. Y luego consigo que el día que yo les digo que no, me hagan caso, porque confían en mí, porque dicen, ostras, si ahora me dice que no, tendrá un motivo, que a lo mejor ellos no entienden, pero confían. Porque saben que si yo digo que no es porque algo hay ahí. Así de fácil, es así de fácil. Con los padres normalmente buscamos la técnica cortoplacista. Ese es el error. Técnicas a corto plazo, pues sí, el estribillo a corto plazo funciona para que duerman los niños, pero ¿a qué precio? A largo plazo. Técnicas para que aprendan las tablas de multiplicar, también las hay. Hay muchas. Pero yo pienso a largo plazo, yo pienso en cómo quiero que sean mis hijos el día de mañana, o sea, qué quiero haberles aportado yo el día de mañana. Lo que casi nadie se pregunta es cuál es el objetivo de la educación. Entonces, si tú no tienes un objetivo, o sea, es como cuando coges el GPS y te subes al coche. Lo primero que te pregunta es, ¿a dónde quieres ir y dónde estás? Y luego te da rutas. En la educación casi nadie se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Ni familias, ni profesores, ni colegios, ¿eh? Los colegios tampoco tienen claro para qué. Y son, eso, muy cortoplacistas. Entonces, no, hay que pensar a largo plazo. Yo, ¿qué quiero haberle aportado a mis hijos?
¿Qué quiero que mis hijos puedan decir cuando tengan 30 años? ¿Qué les ha aportado la educación que yo les di? ¿En qué les ha beneficiado? ¿Para qué les ha servido? Y para ti será una cosa, y para ti será otra, y para mí será otra. Ahí es donde se ve que realmente no hay libertad educativa, porque si hubiera libertad educativa, habría diferentes colegios con diferentes objetivos. Y unos se centrarían más en unos temas, en educación emocional, y otros en tecnología, y otros en humanidades, y otros en ciencia, y otros serían religiosos, y otros serían trilingües, y otros serían lo que quieran ser. Y unos serían de media jornada, y otros serían a distancia, y otros serían de libre asistencia. Eso sería libertad educativa. Y ahí podrías dar a cada niño lo que necesite. Bueno, yo quería preguntar el tema de legalidad. O sea, Carmen está escolarizada, se escolarizó a los 7 años, está en un cole, pero ella dice que sí, que quiere ir a ese cole, pero que luego al instituto no va a ir. Entonces, pues sobre todo esto, este expediente que no debe salir de la escuela, ¿cómo hacer con este? Porque en casa sí cabe la posibilidad. Está en un cole, en una educación activa y viva, bueno, ahí vamos andando con ello y al instituto tiene claro que no va a... ¿Pero cuánto le falta para el instituto? Pues falta 3 años. 3 años. Tiene 9. Sí. Entonces, claro, yo sé que hay un salto ahí y claro, ella ya pide no ir, entonces en mi casa sí se contempla el no ir. Entonces quería saber de eso, que sí que habla, de ese tema, cómo hacer. Sí, es que, claro, la cuestión es que la ley en España establece que la escolarización es obligatoria de los 6 a los 16 años. Entonces, aquí nos encontramos el problema de que la administración, por lo general, está interpretando la ley de manera literal, cosa que es un error. Si hay algún jurista en la sala sabrá que la interpretación literal nunca debe ser la primera. Pero bueno, aquí nos hemos topado con este escollo, que en cuanto la ley pasa de hablar de educación obligatoria a hablar de escolarización obligatoria, que ellos, estoy segura de que el cambio ni se dieron cuenta de que estaban cambiando educación por escolarización, porque para casi el 100% de la gente son sinónimos. Entonces, una vez que ellos interpretan esto de manera literal, te encuentras con que, claro, ya el famoso vacío legal en el que está el homeschooling ya no existe. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces, el tema es que los expedientes no pueden salir del sistema, ¿vale? Que el expediente nunca te lo van a dar a ti, el expediente no es tuyo, el expediente es del sistema. Entonces, hay que decir también que hay colegios que lo hacen mal y te lo dan, pero bueno, en ese caso como nos beneficia, pues no pasa nada. Entonces, la cuestión es ver cómo hacerlo para sacar el expediente del sistema. Por eso, lo que yo siempre digo es, vete a alguien que sepa para que vea tu caso, tus circunstancias y tus posibilidades. Y estamos sacando gente del sistema. Lo que pasa que a unos de una manera y a otros de otra. Según eso, las circunstancias de cada familia, las posibilidades de cada familia, siempre te puedes ir a un privado y luego pedir la baja. Si te vas a un privado extranjero, mejor que a un privado español, porque no responden ante la administración de la misma manera. Es lo mismo que pasó cuando se quisieron crear escuelas libres, que vieron que la normativa era diferente para los extranjeros y dijeron, pues ya, pues yo extranjero. Lo mismo. Entonces hay que ver en tu caso, ¿qué posibilidades hay? ¿En qué zona estás? Si tienes posibilidad de irte a otro sitio, si tienes posibilidad de educar a distancia, si dentro de 3 años hay más opciones o hay menos, porque puede haber menos, puede ir a peor la cosa. De hecho, que a mí me hace mucha gracia cuando la gente quiere defender el homeschooling y casi lo primero que te dicen es no, en todos los países de nuestro entorno, ja y ja. En todos los países de nuestro entorno, no. Y desde luego, para que esté como en ciertos países muy cercanos, prefiero que estemos como estamos aquí. Que al final, quien más, quien menos, encuentra una forma de salir. Entonces, que hay formas, sí, pero no hay una forma que yo te pueda... Es que si no, yo ya lo habría dicho, ya lo tendría en internet y diría todo el mundo que lea esto. Sí, pero a lo mejor sería opción un extranjero. La mejor opción sería... Sí, un extranjero. ¿Qué Entonces, extranjero sería? Tienes que ver si en tu zona tienes un colegio extranjero, homologado. Homologado, ¿eh? Entonces ahí ya has sacado el expediente del sistema español. Luego, si lo das a bajar al extranjero mientras no cambien las cosas, el extranjero se queda ese expediente. ¿Por qué al extranjero no le controlas a dónde van los expedientes?
Bueno, porque en teoría sus alumnos son extranjeros y muchos luego se van a su país, pero en realidad luego no están así. Y luego, yo imagínate, hago ese expediente, ese cambio a ese cole, por ejemplo, y claro, luego no la voy a llevar, es evidente. Ellos no Luego tienes que pedir la baja en ese cole. Tengo que pedir la Claro. baja en ese cole. Y ellos no te dicen nada, o sea, te marchas. A ver, depende del colegio que vayas, porque si tú la das de alta hoy y la das de baja mañana, te van a decir, oye, pero aquí ¿qué pasa? O sea, que tendrías O sea, que claro, asistir. por eso digo que tienes que ver realmente qué opciones hay. Y si en la escuela, por ejemplo, hablando con dirección, no sale el expediente, no sale el expediente. ¿Qué quieres decir con eso? En la escuela, imagínate, yo se queda en la escuela. No, si otro colegio le pide el si otro colegio homologado en España le pide el expediente, no lo pueden denegar. Están obligados a darlo. No, mi pregunta es, si Carmen termina en sexto Sí. y no sale el expediente de su cole, nadie pide ese expediente, ¿no? Entonces, protocolo de absentismo. O sea, que sí que lo piden. O sea, Claro, como o sea, el cole termina El en colegio, sexto. es que el colegio no se puede crear un expediente del que no tiene alumno. O sea, si yo soy el Y colegio, si me dan el expediente, es que a ti no te lo dan. O no te lo deberían dar. o sea, que no puede desaparecer un expediente. No. Y menos ahora que está todo informatizado, vamos. Igual con un hacker lo arreglamos. Hola, Laura. Bueno, Hola. yo encantada por fin de conocerte, tenía muchas ganas, lo sabes. Y bueno, primero darte las gracias por todo el trabajo que haces diario, porque la verdad es que tiene un mérito. Y bueno, yo solo quería hacer una pequeña reflexión cuando hablamos de libertad educativa, y es que muchas veces somos los padres los que exigimos esa libertad educativa, pero no nos centramos en la libertad educativa que necesita el niño. Y a veces es como que si yo lo pasé mal en el colegio, por ejemplo, y no quiero que mi hijo vaya al colegio, pero a lo mejor es que tu hijo sí quiere ir o sí necesita ir, o entonces creo que un poco el tema de la libertad educativa debería estar más centrado en las necesidades del niño, porque como padres obviamente queremos lo mejor para nuestro hijo, pero a lo mejor lo mejor para nuestro hijo no es lo que nosotros creemos. Entonces esa libertad educativa de la que hablamos muchas veces está muy centrada en poder elegir cole, tú como padre, pero no le das esa libertad al niño de elegir lo que necesita. Claro, por eso decía que aquí los debates se centran a no, quiero concertada, no, quiero educación en catalán, no, quiero en euskera, no, quiero religión, no, quiero ética. Se centra en eso, al niño no le importa a nadie. Yo creo que hay que encontrar ese equilibrio, obviamente, entre los valores familiares. Si yo tengo una determinada religión, a lo mejor no lo quiero llevar a determinado colegio súper laico, estoy en mi derecho, pero tengo que ver siempre las necesidades del niño. Entonces, ese es el equilibrio que muchas veces es difícil de encontrar y que es muy difícil delimitar esto a golpe de ley, porque cada caso es único. O sea, yo tengo amigas que teniendo 4 hijos, a cada uno lo han educado de una manera diferente. Ole por esos padres. Ole por esos padres. Que han dicho, mira, este en casa no va bien, se va a ir al colegio. O este en casa sí, pero más estructurado, este más libre. Eso es lo que todo el mundo debería hacer, pero es cierto que no es fácil. A corto plazo no es nada fácil. Y luego darte cuenta de que te has equivocado, de que te has podido Y darte cuenta de que te has equivocado tú, por Eso- supuesto, pero eso, vamos, el que tiene hijos sabe que eso está para siempre ya. Bueno, hola. Comento una cosilla. Por ejemplo, yo tengo ideología liberal desde hace mucho tiempo y soy médico y veo siempre el conflicto y también lo tengo, por ejemplo, la gente con respecto a la vacunación, ¿no? Y yo como médico soy vacuna rajatabla, porque incluso hasta un no vacunado para que el leucémico de al lado le dé algo. Pero claro, luego hay chocas con la libertad, luego hay chocas con lo que has dicho, ¿no? De la responsabilidad individual y de que luego tus decisiones te han hecho daño a ti y le pueden hacer daño a los demás. Mi pregunta iba ya no tanto por el cómo salir del sistema. He leído, no estoy seguro si lo tengo bien claro,
que en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, el homeschooling tiene ciertos benchmarks, ciertos parámetros que puede, para ver que los padres lo estén haciendo por lo menos de una manera buena y no tengan al niño pues cultivando todo el día, ¿no? Eso obviamente aquí no, porque está en terra ignota, no está fuera de lo legal. Pero ¿qué pasa cuando a este niño que ha sacado del sistema, por el motivo que sea, ha tenido bullying y pasaban de él en el colegio, tiene pues algunos intereses específicos o tiene una capacidad elevada y sientes que en el colegio no le están dando nada, que aprende en una clase lo que hacen en 3, etcétera, ¿no? ¿Y qué haces cuando ese niño, o sea, que se han hecho por ejemplo las familias, cuando tu meta es que ese chico esté preparado para algo superior académicamente que tú ya no le vas a poder dar, por ejemplo, para que vaya a la universidad? Entonces, en ese momento, ¿cómo vuelven a entrar o cómo se les vuelve a insertar? Mira, hasta los 16 años, como es obligatorio, nadie te va a decir que no entras. Entonces, como nosotros no existimos, se aplica la normativa de extranjeros. Cuando viene un niño de otro país, lo que se hace es que se ve en qué año ha nacido. El colegio puede decidir ponerle una prueba de nivel para ponerle un curso menos, un curso más nunca, pero ya está, has nacido en tal año, pues te toca tal curso. Entonces con nosotros se hace lo mismo, nadie te puede decir no entras. Si es más allá de los 16 años, pues ya es un poquito más complicado. Lo que pasa es que con estos niños normalmente tienen muy claro desde muy pronto lo que quieren hacer. Ya sé que no se puede generalizar, pero sí que lo he visto muchas veces y sobre todo en este tipo de familias que precisamente el objetivo que tienen es ese. Entonces siempre hay vías para entrar. Hay niños que a lo mejor a los 13 años han tenido muy claro que querían ser médicos y para ser médico solo hay un camino, que es el oficial. Entonces esos niños voluntariamente se han ido al instituto y han hecho todo el instituto presencial y han hecho la selectividad y se han ido a la universidad, porque ya están allí porque quieren. Porque tienen un objetivo que va más allá de sacarme la ESO y sacarme el bachillerato. El objetivo, eso es el trámite, que ellos saben que tienen que pasar y que voluntariamente pasan. Ha habido otros que se han sacado un título extranjero a distancia, lo han homologado y han entrado. Ha habido otros que directamente han entrado a universidades extranjeras. Entonces siempre hay alguna vía para entrar. También es cierto que yo me encuentro muchas veces en mis charlas familias con niños de 2 años que me preguntan ¿y cómo lo hará para entrar a la universidad? Hombre, no lo sé, porque la ley cambia cada 4 años, entonces no tanto, pero si tienes un niño de 2 años, para cuando tenga 16 o 18, yo qué sé, estaremos todos estudiando en Harvard por internet, por favor, que ya estamos en ello. Entonces, cada vez hay más opciones que no pasan para la universidad y los niños educados en casa muchas veces tiran precisamente por caminos no convencionales. La conclusión, que siempre hay formas de entrar y te digo un poco lo mismo que a ella, que hay que ver cada caso, pues el niño qué es lo que quiere hacer y qué opciones hay en ese momento. O por ejemplo, de que seas bilingüe con inglés a que no lo seas, pues ya tienes muchas más oportunidades, porque ya puedes estudiar en Estados Unidos, en Inglaterra, donde quieras y eso, y por internet desde tu casa cada vez más también. Así que sí, yo los casos que conozco de gente que se ha incorporado al sistema, es verdad que algunos después de estar 1 año o 2 años han dicho uff, esto no es para mí, pero la mayoría como han entrado porque han querido, lo han hecho. Está lleno de gente que está licenciada, hay ingenieros, hay de todo tipo de carreras que fueron educados en casa y después se fueron a la universidad y han hecho lo que han querido, sin ningún problema. Y no es cierto tampoco que tengan problemas de adaptación precisamente por eso. Porque están allí porque quieren y porque todavía tienen esa chispa y esa curiosidad y esas ganas de aprender. Es muy diferente tratar con un adolescente escolarizado que con un adolescente que nunca ha ido al colegio. Obviamente en todas partes cuecen habas y no se puede generalizar, pero lo que yo veo es esto. Hola, buenas. Yo llegué a las ideas de la libertad educativa, pues, bueno, empecé leyendo a John Hall y a similares, también leyendo algunos audiolibros de John Taylor Gatto, narrados por él mismo. También llegué a ti y a otros muchos autores. Y llegué no porque tuviese hijos, yo ya se ve que no tengo hijos. Llegué porque en la escuela lo pasé fatal.
Lo pasé muy, muy mal. Y mi familia no era mucho mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a mí me gustaría pues cambiar las cosas. Y no puedo hacerlo, pues yo es que sé, sacando a mi hijo de la escuela y educándolo yo mismo porque no tengo. Pero aún así me gustaría hacer algo. ¿Qué le recomendarías a alguien como yo? ¿Qué puede hacer? ¿Organizar algo aquí en Alicante o algo por el estilo para, no sé, para difundir las ideas de la libertad educativa o algo por el estilo? ¿Qué podría hacer? Mira, yo creo que cuando hablamos de libertad educativa lo que hay que hacer, siempre que se pueda, es tratar directamente con los niños. Cuando tú organizas una actividad, cualquier actividad, pero tratas al niño de una manera diferente, ahí enseguida se nota el cambio. Y esos padres notan ese cambio. A veces tarda. Yo dirigí un SPLAI que tenía, no sé si aquí se llama SPLAI, un grupo de chavales que venían por la tarde a hacer actividades. Sí, tipo scouts. Algo así. Tenía una treintena de niños, yo creo que tenían entre 7 y 12 años, algo así. Claro, venían de estar escolarizados, de que el SPLAI funcionaba pues como la escuela exactamente, y yo llegué y lo primero que dije es, vamos a cambiar 2 normas. Si queréis ir a beber y si queréis ir a mear, me avisáis si vais, pero no me pedís permiso. Porque si tú me pides permiso, me estás dando a mí el poder de decirte que no. Y yo no soy quien para negarte 2 cosas tan básicas como beber y mear. Bueno, pasó todo el año y me seguían pidiendo permiso. Pero al final del año los padres ya estaban notando algo en esos niños. Que de pronto los niños salían de allí y se iban a su casa y contaban lo que habían hecho y querían hacer más y querían aprender más. Eso yo creo que es lo mejor que se puede hacer. O sea, siempre, el ejemplo siempre tiene que ir por delante. Porque nosotros podemos hacer 50.000 charlas que a ver, ¿quiénes estáis aquí? Los que ya estáis convencidos. Los que no van a venir. Los de la escuela pública para todos no vienen a mis charlas. Vienen cuando tienen un hijo que está sufriendo. Entonces vienen. Yo estuve en una charla donde había 100 personas, casi todas profesores de la pública, y bueno, saltó una pues típica indignada a decirme que claro, que sí, que obviamente el sistema tiene muchos fallos, pero que sacando al niño del colegio no arregló nada y que lo que hay que hacer es quedarse dentro a pelear por el sistema. Bueno, media hora después, cambiando un poco de tema, levanta la mano la misma señora y llorando nos cuenta que su hijo tiene dislexia, que cada año en vez de mejorar empeora, que aunque tiene refuerzo pues que no va, que el niño ya está sufriendo, que todas las mañanas le dice que no quiere ir al cole, que va llorando, que no sé qué. Y yo le dije, perdóname, pero tú eras la que me había dicho que había que quedarse dentro a pelear por el sistema. ¿A este precio? ¿En serio? ¿En serio a este precio? ¿Por un sistema que te ha dado y que te va a dar? ¿Nada? ¿Nada bueno? Y ahí es donde esa gente viene. Entonces, para convencer a alguien, ni te hagas un blog, ni te hagas un canal de YouTube, ni te hagas nada de eso. Empieza por actuar. Actúa, si no tienes acceso a un grupo de 30 niños, actúa en donde tengas acceso tú. Si no tienes hijos, a lo mejor tienes sobrinos, o a lo mejor vives en un barrio donde conoces gente, o estás en una parroquia, o lo que sea. O en el club de los viernes hay gente que tiene hijos. Pues se monta un taller para los hijos sobre lo que quieras. Sobre lo que quieras. Yo hago talleres de educación financiera para niños que jugando, porque no les cuento casi nada, jugando, al final los niños están reclamando el patrón oro. Y es así, porque yo se lo enseño jugando y de una manera que ellos entienden las cosas. No es, tienes que escucharme y luego te voy a examinar a ver qué, y luego te olvidas de todo. No, es hacer las cosas con esa libertad y con ese respeto por el niño. Y viendo cada niño cómo funciona y cómo no funciona. Entonces, yo lo que te recomendaría es que busques dónde tienes la opción de trabajar con niños. Aunque no sea una cosa oficial, aunque sea, tengo 2 amigos que tienen 3 hijos y los junto en mi casa y les monto un algo. Así es como se hace. Porque luego eso los padres lo notan. Entonces vienen y te dicen, oye, ¿qué está pasando aquí? Y ahí le sueltas el rollo. Lo tendré en cuenta. Hola, mira, yo tengo un hijo de 7 años y no es que quiera sacarlo, es que lo tengo que sacar, porque si no le va a afectar psicológicamente.
Él tiene un carácter fuerte y de momento no se da cuenta, pero le están haciendo bullying. Yo tengo una queja en el Ministerio de Educación, estoy en asuntos sociales con la psicóloga para que me lo evalúe y me dé por escrito que el niño está bien. Tengo un informe de un psicólogo que el niño está perfectamente, tiene 112 de coeficiente, se lo sacaron con 6 años, medio alto, y ellos dicen que mi hijo es antisocial y que tiene TEA. Entonces yo necesito sacarlo como sea. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezas? Pues te digo lo mismo que a ella, pero multiplicado por 100. Que busques a alguien que sepa y que te guíe en tu caso particular de cómo hacerlo bien y en qué momento hacerlo. Porque eso también es importante. Entonces, ya vas bien en que tengas quejas puestas, porque ahí tú tienes la fuerza de demostrar que tú dentro del sistema has hecho todo lo que se te permite hacer y que no te han hecho caso, que no ha funcionado lo que han hecho o que ni te han contestado. Y llevarlo a un psicólogo que evalúe realmente cómo está y cómo está en relación al colegio y cómo le afecta al colegio. Y el día que consigas sacarlo, cuando hayan pasado 3 meses o 4 meses, lo vuelves a llevar para que haga un informe comparando. A ver qué pasó con ese niño. Pero es que no te vale el informe de fuera. No. Solo te vale del centro. Oye, olvídate del colegio. Olvídate del colegio. Son informes peritales y hay psicólogos que tienen esa y puede valer. Sí. Eso lo primero. Y luego no te precipites, y que yo entiendo que las ganas es de decir mañana no van, no te precipites hasta que hayas hecho esto. Que alguien haya visto tu caso y haya podido ver pues cuántas opciones hay y cuál es la más viable. ¿Vale? Porque también estoy cansada de la gente que me llama y me dice, no, mi hijo lleva una semana sin alcohol. Y digo, vale, mal, empezamos mal. ¿Por qué no me has llamado aquí 10 días? Pero entiendo también que a veces, bueno, yo el mío lo que pasa es que no estaba en primaria, pero lo saqué de un día para otro también. Porque al final te mueve en las entrañas. Hola. Bueno, yo en realidad... ¿Tienes preguntas para mí? No voy a preguntar, bueno, ¿por qué no? Claro que sí, puedo tener preguntas. Ella debería estar aquí a mi lado. Pero quería contestarle al señor que... Al médico. Sí, al médico. Sí, porque yo ya he pasado un hijo, ¿no? Yo ya tengo un hijo que ya tiene 20 años y ha pasado por ahí, ¿no? Digamos, en ese momento que muchas veces nos asusta porque no sabemos si vamos a tener el nivel académico para poder enseñarles. Pero es que la realidad luego es muy diferente, ¿no? Porque cuando un niño no solo ha aprendido información, sino que ha aprendido a buscarla y se ha desarrollado, pues tú prácticamente no tienes que hacer nada. Yo es que ya con mi hijo mayor no hacía nada. O sea, él sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Y de hecho, pues es un chaval de 20 años que tiene una cultura mucho superior, o sea, muy superior a cualquier chaval de su edad, ¿no? Y que finalmente yo no he tenido en esos últimos estadios, ¿no? Prácticamente que hacer nada, porque no se trata de darles información, de empucharlos, ¿no? Sino de ayudarles a crecer, ayudarles a buscar ellos mismos la información, de saber qué les interesa, y prácticamente pues llega un momento que todo va solo, ¿no? Entonces solo quería decir esto. ¿Veis cómo tenía que estar aquí a mi lado? Buenas tardes. Menos mal que la charla ha sido corta, ¿eh? Por ejemplo, en el caso que se podría escolarizarla en otra escuela extranjera, si es pequeña, tiene 7, 8 años, me refiero, porque yo uno de mis miedos al escolarizar y todo eso ha sido pues por miedo a una denuncia, cosas así, ¿no? Que todavía no habían pasado tampoco, ¿no? Pero tenía como toda esa presión ya. Y entonces, si por ejemplo cogiera esa opción, ¿no? De ponerla en una escuela extranjera y después sacarla, como todavía es pequeña, que todavía se le ve, que no va al colegio y todo eso. ¿Pero has dicho que tiene 7 años? 6 ahora, sí. Ha entrado hace medio año, o sea, ella ha estado en casa siempre hasta ahora. Y bueno, en principio fue un poco también por su demanda de niños y demás, porque vivimos ahí un poco aislados. Y bueno, pero claro, pues está que no quiere ir porque ha estado siempre en casa, pues le choca muchísimo donde está. Y entonces, bueno, viendo opciones, si por ejemplo esta podría ser una de ellas, aunque se valorara el caso personal, ¿no?
Pero entonces luego, ¿cómo podría gestionar el tema ¿no? De la presión social, de vecinos, de todo esto? Mira, yo sinceramente, yo personalmente presión social he tenido muy poca porque no he dejado que me afectara, porque yo sabía que mi hijo tenía que estar ahí. Yo sabía que eso era lo que había que hacer. Entonces me daba igual lo que los otros dijeran o pensaran. También traté de ser muy empática con esa gente que realmente no lo entiende y se cree que nos hemos vuelto locos y se cree que estamos perjudicando a los niños. He tratado de entender eso también. Es una opción muy radical y todavía muy poco conocida. Entonces también tener un poco de empatía con esa gente que se cree que te has vuelto loca. Que eso pasa. Ahora, dejarlos ahí. Otra cosa es si esa persona es tu madre, tu suegra, tu hermana, ahí ya... No, yo me refiero a un tema, una denuncia, por ejemplo, de algún vecino o algo así. Bueno, a ver, a la mayoría de la gente eso no le pasa, ¿vale? Luego, hay formas de evitarlas, tú puedes buscar una forma de que esté legal, puedes ser residente en el extranjero, puedes tratar de entrar en el CIDEAC, que es la educación a distancia oficial de España, igualmente tienes que seguir el currículum, hacer exámenes y todo eso, pero bueno, hay gente que eso le vale. Y luego también, a mí una cosa que me ha funcionado muy bien también es hablar, o sea, muy claramente. Yo nunca me he escondido, más bien al contrario. Entonces, cuando la gente ve que tú estás convencido, que tú estás informado y que tú sabes lo que haces, te dejan en paz. O sea, yo tengo amigos que son jueces y que son fiscales y que a mí me felicitan, porque entienden lo que estamos haciendo. Entonces, ese miedo, yo con miedo no quiero vivir. Yo para vivir con ese miedo tengo dos opciones, o me voy al cole o me voy a otro país. Entonces, es un trabajo, claro, y piensa que yo trabajo todos los días con gente que está denunciada. Entonces lo tengo ahí. Es como el médico que tiene el recordatorio siempre de que te puede pasar a ti. Pero para mí eso no compensa, porque muchas veces ese miedo se lo vas a transmitir a tus hijos. Esa gente que se esconde por la mañana, que no digo yo que tengas que salir a pasear por las mañanas, pero tampoco vivas escondido ahí y con ese miedo y que tu hijo vea eso. Porque ¿qué ganas entonces? Si precisamente lo que queremos es todo lo contrario, o sea, tienes que preguntarte, ¿para qué hago esto? ¿Quieres que tus hijos vivan con ese miedo? Porque los niños además suelen interpretar que si hago algo que no es legal es que es algo malo. Entonces ahí vienen debates muy interesantes con los niños. Entonces, yo sé que de hoy para mañana uno no se siente tranquilo. Y sabes que eso, pues siempre está ahí esa posibilidad, pero es que si vas al cole también. Que es una cosa que muchas veces no tenemos en cuenta. Tú puedes ir al cole y te pueden caer denuncias por un montón de cosas. No hay denuncias falsas por ahí, de muchos temas, sí las hay. Y es que no nos podemos blindar. Entonces, o buscas una fórmula legal, aunque no sea tu opción ideal, pero para tener esa tranquilidad a ti te compense. A mí no me compensaría, hay gente a la que le compensa. O te lo trabajas tú, para no vivir con ese miedo. Y hablar, yo siempre soy partidaria de hablar con claridad, de saber también a quién contarle y a quién no contarle, pero yo no voy mintiendo. Ahora, hay gente a la que no le doy ninguna explicación. Y con el tiempo también vas aprendiendo a detectar quién te pregunta con interés y con curiosidad, y quién te pregunta por cotillear y quién te pregunta por preguntar. Y en base a eso tú vas matizando la forma en que lo cuentas. Y ya está. Y luego muchas veces, o sea, el mismo que te viene con el rollo de que no van a socializar es el mismo que 5 minutos antes te ha dicho que qué majos tus hijos. Entonces, ¿qué? Luego también depende de si vives en un sitio donde hay comunidad o no. Eso para mí ha hecho una diferencia importante. Yo empecé en un sitio donde estaba sola y ahora estoy en un sitio con una comunidad muy grande. Y eso es muy importante. Entonces, si no hay comunidad, búscate comunidad online, pero no te quedes sola. Buenas. Quería saber si recomienda a los padres homeschoolers por lo menos conocer autores, ya más allá de la metodología, en el sentido de las frases que, por ejemplo,
plantea Piaget o Brunner, básicamente los básicos. Antes has dejado claro que la metodología es la que se ajuste al niño y autores más allá, por ejemplo, de John Holt, que... Sí, yo diría que la mayoría lo hacemos. La mayoría nos hemos leído todo lo que ha pasado por nuestras manos. Hemos empezado muchos con el parto, hemos seguido y hemos acabado leyendo pues a Neil, a Holt, a Montessori y a Pestalozzi y a todo Kiski. Entonces, sí, yo creo que sí es importante. También es verdad que no es necesario sacarse un máster en pedagogía para hacer educación en casa. Más bien, tengo muchas amigas que educan en casa y que son maestras de profesión y dicen, es que a mí esto de ser maestra me es una carga a la hora de educar en casa, porque me llevo el cole a casa y no se trata de eso. Se trata precisamente de hacer otra cosa. Entonces, conocer sí, y sobre todo, por ejemplo, el tema de las fases del desarrollo, cuando el niño es pequeño, eso es importante conocerlo. Eso es algo que debería conocer todo el mundo. Saber cómo es el desarrollo de un niño, en qué punto algo deja de ser normal, por ejemplo, en qué punto tienes que empezar a preocuparte o a buscar ayuda externa. Sobre todo por eso, porque puede haber necesidades especiales, puede haber trastornos y tienes que saber verlo. Y tú ni eres psicopedagogo ni tienes ninguna formación específica para verlo. Entonces, un poquito de información sí, pero yo te diría que casi el 100% de las familias lo hacemos. Sí, y leer, básicamente es leer de todo, ir a todo tipo de cursos y de conferencias, porque con el homeschooling te vas dando cuenta también de que tú aprendes mucho. Acabas tú aprendiendo, vamos, lo que no te habías podido imaginar en la vida. Y claro, empiezas por eso, empiezas por todo el tema de la crianza y cómo gestiono los conflictos y cómo le enseño a leer y cómo hago tal y cómo hago cual, y es inevitable llegar a estos autores. Buenas. Hola. ¿Me entiendes? Soy belga, entonces no hablo bien el español, Okay. pero lo voy a intentar. Y estoy aquí sobre todo para intentar comprender más la situación legal aquí en España. Y también si me puedes dar algunas pistas para ver un poco si sabéis a dónde vais aquí. Si se ve una evolución en la ley o sí o no, porque nosotros llegamos de un país donde la educación en casa es perfectamente legal, pero es legal como vuestras escuelas aquí, es decir, que sí lo puedes hacer, pero hay que seguir el currículum del Estado y el programa. Entonces, la escuela en casa no es libertad educativa. Por eso estamos aquí. Entonces nos escapamos de un país donde está legal hacia un país donde no está. Eso es una cosa curiosa que en el fondo, por eso decía antes lo de que solemos decir siempre, no, todos los países vecinos lo reconocen. Bueno, a ver, es que para reconocerlo en según qué condiciones yo no quiero que lo reconozcan. Entonces, si tú ves Europa, quitando Inglaterra, España es prácticamente el mejor sitio para educar en casa. ¿Que no tienes garantías? No, no las tienes, pero es que las garantías siempre vienen con requisitos y con controles, que la mayoría de familias no queremos. No queremos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos mal, como todos los países que han hecho un cambio en la ley ha sido o para restringirlo o directamente para prohibirlo, como Suecia. Suecia empezó a perseguir el homeschooling antes de ilegalizarlo, o el Estado de Derecho. Pero primero tenía que ser la ley, y luego ya vas a por ellos, porque lo suyo sería tener garantías. Pero claro, cuando las garantías te vienen con requisitos y con controles, a mí para que me digan tienes que seguir el currículum y si a los 6 años tu hijo no lee, se va al cole, ¿de qué me sirve hacer homeschooling? Porque a lo mejor mi hijo a los 6 no lee, pero solo le faltan 2 meses para pillarlo. Porque esa es la gracia del homeschooling, que tu hijo puede tardar en aprender algo, pero lo va a aprender en el momento en que esté preparado para eso. Entonces, si vamos a legalizar o no, yo soy partidaria de que si se intenta algo por parte del colectivo,
sea la opción que trae la plataforma, que es cambiar otro tipo de normas para evitar los juicios. Que se habría podido hacer, que hemos tenido un Parlamento autonómico abierto y con mayoría absoluta y estaban dispuestos a hacerlo. Pero yo después de hablar con ellos volví a Madrid y dije, a ver, plataforma, ¿cuántos tenemos en nuestra comunidad? Y me dijeron 0. Me tengo que ir yo con el dinero de mis socios del resto de España, esta comunidad donde hay 200 homeschoolers y ni uno solo se ha asociado, y tengo que ir a arreglar esto aquí. Y no lo hice. Viviré siempre con la duda de si me equivoqué o no. Porque una vez que lo consigues en una comunidad, y es un cambio muy pequeñito, es empezar por cambiar los protocolos de absentismo y cambiar los protocolos de servicios sociales. Ya está, no tocas la ley de educación, que es muy complicado. Son cambios muy pequeñitos que se pueden hacer a nivel autonómico, que no son llamativos, que no hablan específicamente del homeschooling. Pero yo, ¿cómo desarrollé esa propuesta? Pues con mi cabecita de abogada dije, a ver, yo como abogado, si tengo que defender a esta familia, ¿qué necesito que diga la ley? ¿Qué necesito que diga la ley para yo decirle al juez, oiga, aplíqueme esto? Dije, vale, pues esto y lo otro. Y ya ni llegas al juez. Que es que no deberías llegar al juez. Es que yo me he encontrado con fiscales, la mayoría de los fiscales con los que yo me he encontrado se tiran de los pelos cuando ven estos casos. Porque son fiscales de menores que están acostumbrados a tratar con niños que las pasan canutas. Y luego te ven a ti con tu niño maravilloso, feliz. Y no tienen una herramienta jurídica a la que agarrarse para darle carpetazo al asunto y te tienen que llevar ante el juez. Eso es lo que es injusto. Y por eso yo creo que las normas que hay que cambiar son las inferiores. Y las procesales. No la ley de educación. A mí la ley de educación, bueno, por mí no debería existir, pero bueno, ya que existe, es que yo no quiero estar dentro. Yo prefiero no estar dentro. Entonces yo creo que de momento no va a cambiar nada. Porque no importamos, no interesamos, no es un tema todavía que esté en la calle. Así que de momento no creo que cambie. Ahora, el día que cambie, miedo me da. Hola, buenas tardes. Bueno, es que escuchándote un poco me venía a mí la idea de que si, por ejemplo, quieres sacar al niño del cole y te vas un año fuera al extranjero, eso sería una posibilidad, por ejemplo. Porque ahí ya no habría posibilidad de... Claro, ya habría sacado el expediente del sistema. Y entonces se queda un vacío, porque ya si, por ejemplo, te vuelves, ¿cuánto tiempo sería necesario? Eso no... Depende. Es que también depende de dónde vives. ¿Vives en un pueblo pequeño donde cuando vuelvas el asistente social y el director del cole te van a ver en el minuto 2? Es que depende de muchas cosas. Pero sí, si te vas, estás fuera y ya luego cuando vuelvas, hombre, yo no volvería exactamente al mismo sitio, sí, claro. Ni volvería muy pronto tampoco, pero sí, ha habido gente que se ha ido, luego vuelven y es como si nunca hubieran estado en el sistema. Gracias. Mi pregunta es muy específica, supongo no interesa tanto a la gente porque son todos padres juntos, porque yo soy separado. Pero en primer lugar quería contar, eso quizás interesa a todos. Yo desde 2 años nací en Alemania, viví en muchos países del mundo y en muchas escuelas, también en Waldorf, y mi padre también era uno de los primeros de Waldorf. Y también he faltado mucho en la escuela y nunca... me recuerdo cuando estaba joven, toda la gente, los vecinos o amigos han dicho es mal si cambias otra vez la escuela o si no vas directamente a la escuela. Y hoy en día soy muy agradecido por esta experiencia porque he aprendido siempre en las escuelas. Una vez en una escuela estuve mal en matemática y la próxima era el mejor justo porque he tenido este tema antes, solo por eso. No cambié mí mismo y yo puedo verificar, yo soy un ejemplo vivo que no hace falta la escuela tanto como se dice la gente a veces. Pero mi pregunta es, ¿qué se puede hacer si la madre quiere ir el camino, ¿cómo se dice? Normal. Sí. En España nada. No puedo hacer nada, ¿no? En España nada.
Puedes intentar buscar pues eso, una escuela libre homologada o entrar al CIDEAT, que es el Sistema Oficial a Distancia. O sea, tienes que buscar opciones legales. Si no hay acuerdo, tienes que buscar opciones legales, porque en cuanto llegues ante un juez, ya sabes lo que hay. Siento no poder darte más esperanza, pero es lo que hay. Yo al hilo de la pregunta de ella, que si va, bueno, yo soy de un pueblo de aquí, Carmen viene a Elche a la escuela, pero yo realmente vivo a 20 minutos en otro pueblo. Entonces, con esos cambios de expedientes, si yo me voy de España a otra ciudad, también se contemplaría ese expediente donde estaría. No, es que da igual donde te vayas, tiene que haber un colegio que pida ese expediente. Y si no, claro, no lo pide. Te activan el protocolo de absentismo. Claro. El tema es, tú ponte en la situación del colegio. El colegio tiene aquí su pila de expedientes y tiene que tener aquí sus niños correspondientes. En cuanto falta uno, ellos tienen que dar parte de eso y tienen que activar su protocolo. Conozco una familia que desescolarizó a su hija en la escuela aquí y bueno, pues el expediente no hay ni... Quedó ahí. No, es un expediente que no aparece ahora ya. Que no está informatizado. Claro, es que ahora, o sea, porque también he encontrado muchas familias que me dicen, no, porque claro, el director no se entiende, porque también lo ve y está de acuerdo. Es que da igual, es que él se la juega en su trabajo. Por más que te entienda y te quiera apoyar, solo te puede dar apoyo moral, no puede hacer otra cosa. Y si se queda un expediente ahí y tienen suerte y el inspector no se da cuenta, pues bueno, pero lo ha hecho mal. No suele pasar y yo no confiaría en que justo a mí me va a pasar eso. Bueno, yo quería preguntarte, los que hacemos homeschooling o unschooling o no vamos a la escuela, que a veces, o sea, no llevar a tu hijo al colegio requiere que uno de los dos, bueno, en nuestro caso, uno de los dos no trabaje. Y claro, eso supone un ingreso menos en la familia y muchos sacrificios y muchos cambios de mentalidad. Entonces, o sea, yo necesito un curso de educación financiera de esos que tú dices. Porque, claro, me veo en esa tesitura que a veces hacer eso, no porque lo hagamos los ricos, pero a veces los pobres es también complicado. Sí. Porque no llevar un sueldo a casa hoy en día, por poco que sea, sí, por eso hay muchas familias que cuando deciden educar en casa con convicción y sobre todo si el niño lo ha estado pasando mal, que ahí es cuando hago lo que sea. Hay gente que se ha mudado a vivir a otro sitio. Yo me fui a vivir con mi madre una temporada, que es que me apetecía, pues no mucho, pero lo hice. La gente se busca la vida como haga falta y desde luego el tema de la educación financiera que dices para mí ha sido clave. Ahora, también te digo, claro, la gente me ve ahora y me dice, pero tú, ¿cómo lo haces? Bueno, yo es que llevo 10 años currándome esto para poder ganar más trabajando cada vez menos, o al menos ganar lo mismo trabajando cada vez menos. Pero eso no es algo que se hace de hoy para mañana. A veces me escriben las familias, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Pero ya, el mes que viene tengo que pagar el alquiler. Hombre, para el mes que viene va a ser que no. Pero sí es una cosa que yo a las familias siempre les recomiendo, que se informen y que aprendan el tema del ahorro, el tema de la inversión, el tema de los ingresos pasivos, porque todo eso te puede salvar la vida en un momento. En el sentido de que si no, es que si te tienes que poner a trabajar no vas a pagar 8 horas de canguro por no llevarlo al colegio, porque para que esté 8 horas con la canguro pues ya puede ir al colegio. Entonces sí, es algo que yo animo a todo el mundo a informarse de esto y hacer los sacrificios que hace falta hacer para llegar a ese punto. Claro, porque esa es la parte que mucha gente no ve. Claro,
En uno de tus vídeos decías que los niños que salían del cole, como para desintoxicarse, necesitaban como un mes por año escolarizado, algo así, no recuerdo exactamente cómo era. Pero yo creo que para los padres casi que también, ¿no? Porque han salido del mundo laboral. Claro, y es como... entonces tú tienes que calcular, si tú has entrado a la guardería a los 4 años y has hecho la EGB y has ido al instituto y has ido a la universidad y encima te has sacado un máster, calcula un mes por año. Un mes de ponerte literalmente de vacaciones. Da igual, si no tocamos un libro, no pasa nada. Si estamos mirando el techo, no pasa nada, pero te tienes que dar ese tiempo. Muchas veces cuando a mí me viene gente y me dice, no, lo hemos intentado, pero eso no funciona. Vale, ¿te diste ese tiempo de vacaciones? Y la mayoría me dicen no. Porque estás con la presión que dice ella de tengo que hacer más y mejor que el cole. Y mi hijo tiene que ser más y mejor que los que van al cole, porque tengo que demostrar. No, no tienes que demostrar nada a nadie. Tienes que darte ese tiempo, el que necesites para... A ver, el cálculo tampoco es que sea matemático, ¿no? El mes por año, pues para unos es más y para otros es menos, pero sí es importante y que no pasa nada, o sea, durante un año como si fuera agosto. Y hacemos lo que queremos y luego ya poco a poco, y los niños que salen del colegio, si les das ese tiempo, luego son ellos los que empiezan a reclamar ya un poquito, bueno, ya me apetece hacer algo. Y pasa, pero claro, hay que tener confianza en que eso va a pasar. Esa es la parte difícil. Tener la confianza cuando todo tu entorno te está diciendo, vas mal. Quisiera compartir una pequeña cosa sobre el tema de las finanzas. Es que lo que hemos visto en nuestro caso es que cuando empezamos a educar en familia, en 2007, también cambiamos nuestra manera de funcionar como familia en otros ámbitos que solo la... Es que cambia todo. Cambia todo, realmente cambia todo. Y un ejemplo es que nuestras hijas mayores muy pronto empezaron también a ganar su propio dinero. Como tengo una que dibuja mucho, es decir, 12 a 15 horas cada día, es su pasión. Y cuando tenía 12 años empezó a dar clases de dibujo a pequeñas chicas, y otra empezó a dar clases de piano, y otra, muchas cosas así, porque hablamos en familia de todo, y también pues elegimos una vida diferente, entonces tiene consecuencias también sobre el tema del dinero, cómo lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Y nosotros tenemos 6, entonces los 8 hablamos y decidimos juntos. Bueno, mi pregunta es sobre el CIDEAR. Para acceder a eso, ¿qué requisitos hay? Porque sé que es bastante difícil. A ver, es bastante difícil, pero es verdad que hemos conseguido entrar a gente que se nos decía que no podía entrar. O sea que esto ya lo mismo, hay que ver el caso concreto. En principio tienes que ser o español residente en el extranjero, o tienes que ser itinerante, o tienes que... Bueno, realmente lo que la normativa dice es que el niño, por algún motivo, no pueda asistir de forma regular a las clases de manera presencial. Entonces, claro, ¿eso qué significa realmente? Que no pueda asistir, pues ¿cómo demostramos eso? Eso es lo que nosotros hemos hecho cuando normalmente se interpreta de forma restrictiva como eso, que tiene que ser pues una familia itinerante, que si estás viajando obviamente no vas a estar 2 semanas o 2 meses en cada cole y cambiando siempre, eso no sería bueno para el niño, o tiene que ser un niño que tenga una actividad deportiva de alto rendimiento o una actividad profesional, pues como los niños que son actores o que son músicos, etc. Entonces, normalmente se interpreta que es solo eso. Es cierto que luego ha habido algunos casos concretos que, mediante abogados y mediante jueces, hemos conseguido que matricularan a gente que no entraba en esas categorías, pero que sí demostraba que no podía ir a la escuela de manera presencial. Entonces, es un poco hacerlo a las malas, pero hay casos que realmente merecen la pena.
Luego también en el tema de la itinerancia, pues a veces es cuestión de cómo lo planteas. Recuerdo una familia que era... ¿Perdón? ¿Qué palabra era? Itinerancias, es que seas una familia en movimiento, porque a lo mejor eres comerciante y... Sí, en otros países. No, dentro de España, pero que tú no estás siempre en el mismo sitio. O por ejemplo, el caso más típico que se conoce es los niños del circo. Pues están viajando, que van a ir al cole de cada pueblo cada vez que se mueven. Pues no van, están matriculados ahí y lo hacen, y luego mandan sus tareas y hacen sus exámenes y ya está. ¿Hay dos centros de vivo donde vives? ¿Dos centros? Si vives, por ejemplo, en 2 países o 3, claro, es un hueco legal. ahí es donde digo que ese sería el hueco, el ver cuánto tiempo estás en cada sitio y si realmente te permite o no te permite. Esa sería una opción. ¿Hay un ley cuántos días el niño debe que estar en el cole? No. Eso te afectaría a la residencia y entonces ya cambia todo el panorama de que sea residente o no sea residente. Mientras sea residente en España, para entrar al CIDEA no hay nada establecido de cuántos días tienes que estar. Si cumple los exámenes bien y va solo... Luego, lo que pasa es que cada año, o sea, cada curso tienes que volver a aplicar para entrar. No es que entro y ya estoy para toda la vida. No, es a cada curso tú tienes que volver a demostrar con documentación que tú cumples los requisitos. Entonces, por ejemplo, recuerdo un caso de una mujer que era maestra, que estaba en el paro y que decidió hacer un curso de formación en otra comunidad autónoma. Entonces, ella alegó que eso era necesario para ella poder mejorar y volver a encontrar trabajo y era por unos meses. Entonces, le admitieron eso como itinerancia y pudo hacer CIDEA durante ese curso. Así que el tema sería eso, no es una cosa que esté abierta a todo el mundo, pero sí a veces, en algún caso concreto, se puede conseguir. ¿Por enfermedad puede ser? Por enfermedad, en principio no, porque para eso ya hay otra cosa prevista que es el SAED, o bueno, en Madrid se llama el SAED, aquí no sé cómo se llama, son las bajas médicas. Entonces, si a mí un médico me dice no puedes ir a trabajar en 3 meses, nadie va a venir a decirme que vaya a trabajar, pues al niño lo mismo. Entonces, como ya existe la opción de la atención educativa a domicilio por bajas médicas, esos niños no se admiten en el CIDEA, porque además la baja médica siempre es temporal. Es revisable, pero es temporal. Entonces, si es por enfermedad, primero hay que ver si se puede acceder al SAED. Si no, pues recuerdo también un caso de una niña que la conseguimos matricular porque le habían hecho un bullying tan bestia que estaba en tratamiento psiquiátrico. Entonces estuvieron educando en casa, la consejería lo sabía, pero ellos fueron y dijeron, hemos hecho todo lo que hemos podido. Esta niña no puede volver al colegio. Lo dice el psicólogo, lo dice el psiquiatra y lo dice el médico de cabecera. Entonces, cuando esa niña se estaba acercando a los 16 años, fuimos a la administración y les dijimos, miren, esta niña no se va a poder sacar el título, teniendo el nivel, porque ustedes no nos dan una solución. Existiendo como existe el CIDEA, que ya está toda la estructura montada y está en funcionamiento, ustedes están vulnerando su derecho a la educación si no la admiten en el CIDEA, porque a la escuela está claro que no puede ir. Y entonces la matricularon y pudo acabar y sacarse la ESO a la edad que corresponde, porque el nivel lo tenía. Y los años anteriores estuvieron educando en casa y la administración lo sabía y lo toleraba porque eran ellos los que lo habían hecho mal. Entonces, todo por eso siempre insisto en que depende mucho de cada caso y de cómo enfoques el caso. Sé que me repito mucho, que siempre digo eso, que luego me dicen, es que tú tienes el secreto y no lo quieres contar. No tengo el secreto, pero es que cada situación tiene que verse individualmente. Hola, buenas noches. Mi español también es bastante con toque de francés. Nosotros tenemos 2 hijas, la mayor que tiene 7 años. Hemos salido de la escuela donde estaba en España y hemos elegido de la escuela por distancia con una escuela francesa, al motivo que quizás en 1 o 2 años nos vamos a regresar. Yo estaba con la directora de la escuela hoy para hacer las cosas de manera muy formal y muy con toda, en buena onda, vamos a decir, y lo hemos sacado así. La cuestión es de saber si
yo he recibido la baja, ¿se dice así? La baja de la escuela. El lunes yo voy a recibir el certificado de inscripción en una escuela francesa por distancia. Yo voy a transmitirlo a la escuela, es lo que he dicho, pero yo no me hace más caso. Le he preguntado si había otra persona que informar de este proceso, parece que no. Pero ¿La escuela francesa es del sistema oficial? Sí, porque mi mujer está más en este tema de la educación libre de hace más tiempo. Yo soy todavía en proceso, estoy estudiando todavía, entonces imagínate la cantidad de meses que me falta para llegar al punto de libertad. Pero bueno, yo estoy en camino y la cuestión es de saber si parece un proceso coherente a nivel administrativo y sí, tienes que asegurarte de que le manden el expediente a esa escuela, que en teoría no deberían. En teoría no deberían. La educación a distancia no es legal en España. Excepcionalmente, a veces se ha admitido que si tú eres extranjero y matriculas a distancia en tu país de origen o en el país del que eres nacional, eso se ha admitido de manera excepcional, que en teoría no se debería. ¿Vale? Entonces, la clave es esa, si les mandan el expediente o no. Entonces, mejor yo no lo pregunto que mandar el expediente o tienes que mandarlo. No, tú díselo a la escuela francesa. Que les manden una carta pidiendo el traslado del expediente. Vale. Vale. Y no tendría por qué haber ningún problema. Mientras salga de ahí, ya está. Ok, gracias. Bueno, yo siento ser el aguafiestas, pero al final también tenemos la sala durante un horario. Es una charla interesantísima, me encantaría poder seguir 3 horas, pero también la gente tendrá que cenar y demás. Y antes de cerrar, aparte de agradecerle encarecidamente a Laura que haya venido a darnos esta charla tan interesante, sí me gustaría dejar un par de mensajes sobre la organización del evento. Yo sé que Laura es un poquito escéptica con el tema de buscar vías para cambiar leyes, etcétera, porque es más efectivo quizá acción directa y tomar las riendas de tu vida y de tus hijos, y lo veo perfecto. Pero sí es verdad que hay gente que deseamos que todo esto vaya calando y que ayude. Yo creo que ha dicho muy bien Laura que realmente estas leyes, la única manera de que cambien es que realmente haya una masa suficiente de gente que cree en todo esto, y entonces al final los políticos lo único que hacen es seguir. Y para eso el Club de los Viernes, por ejemplo, es una asociación que se dedica a difundir las ideas de la libertad en todos los ámbitos, incluyendo la libertad educativa, y me parece, a mí personalmente, una vía también muy buena para poder, por ejemplo, mediante la organización de este tipo de eventos, difundir estas ideas y conseguir que calen en más gente y que en algún momento se pueda llegar a cambiar la ley para que no haya que estar ni escondiéndose ni haciendo peripecias y acrobacias para conseguir algo que debía ser elección de los padres y demás, ¿no? Y luego, además de eso, asociaciones como el Club de los Viernes sí que también, aunque esto seguramente no llegue al corte del vídeo porque esto ya es fuera del Club de los Viernes, sí que quiero aprovechar y pido perdón por robar la audiencia a Laura, porque yo soy también miembro de un partido que se llama Partido Libertario y que en su programa lleva la completa liberalización de la educación, pero completa, sin condiciones. En currículo, en que la gente lleve a los niños donde quiera al colegio, o si no los quiere llevar, no los lleve. Entonces, si alguno está interesado en esto y quiere saber más, os invito a visitar las páginas web, la del Club de los Viernes, por ejemplo, la del Partido Libertario, la de la Plataforma para la Libertad Educativa, que también me parece un sitio donde empezar muy bueno, y nada más. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Laura, y nos vemos en la próxima. Seguramente sí, ha habido muy buena respuesta, la sala está casi llena. Seguramente volvamos a hacer cosas porque si la gente viene es interesante hacerlo. Muchas gracias.